¿Qué pasa, gente bonita? Hoy vamos a iniciar la historia de Alan Wake 2. Vamos a ver cómo sale. Quema el escudo de oscuridad de un enemigo para revelar un punto de influencia. Y destrúyelo para causar un daño devastador. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. En el ojo, el tercer ojo. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Ay, mamachita. Esa me escucha así. Perdidos. ¿Qué es que hago? Si te vas al agua, puedes meter otra vez. En primera, ¿quién eres? En segunda, ¿por qué sales de un lago? ¿En calzones? No sé si se ve. Escúchale todos los botones. Zeta. ¿Qué es eso? A veces. Híjale. Ayúdame. Ayúdame. Salta. Súbete la roca. Y empiezo a escuchar las alucinaciones. ¿Qué hubo? Tranquilo. 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 Subo, no asustes, sube, no. Ah, su pinche. Pinche culo, güey. Hijo de su. Jump scare, jump scare. Yo solo sé que tengo que ir derechito, derechito, derechito. Huir de los árboles.
Corre, corre. No necesitas avisarme 2 veces. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Corre, 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 corre. ¿Qué es eso? Oh, lo verde. ¿Dónde se fue? Ahora sí escucho más las hallucinations. Perro. Ay, qué show de chaval. Imagínate cómo está de sentir psicológicamente. Ok. Ay, hay una luz. Salta, amigo. Salta, súbete al tronco, haz algo. No nos caminas, no saltas, no te agachas ni nada, ¿ok? Corre para allá. Corre para acá. Corre. No. Corre. A donde sea, pero corre. Ahí. Ahí. Ah, me dieron. Sí, pero es no es, ¿qué? No es latino, Hey, kiddo. How es are you? español. I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. Le I'm sorry pusieron I've been ese gone audio so en much lately, español. Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Esa Well, Dad and I película. are just watching the latest episode of The Night Night Springs here. Springs. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Y el audio Bye, que kiddo. le pusieron no es latino, es español. Y sabe cómo también está Logan en thinks you should japonés. try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from.
mismo tiempo los dos. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Retorno 1. Invitación. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. This is... I should take a look at that map. El mapa muestra las ubicaciones claves en el área. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. A ver, el M. Cabaña de la Bruja, tienda general, Witch Lake. Camino huesudo. A ver, vamos para allá. Uy, uy. Hey, over here. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Necesitaré un informe. Testigos del crimen. Vamos a ver el 2. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. Turn. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Necesitaré un informe. Revisemos el cadáver. El 2. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Necesitaré un informe. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Ah, mira. Bueno. Vamos a ver. Nos falta automáticamente. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Shut up, Thornton. They can still hear you. Se ve padre.
Hay uno. Somos unos detectives, I need to actuemos think como through tal. the facts of the case. Puedes abrir el tablero del caso dentro del lugar mental. Tablero del caso es con este. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Oh, ya. The facts are on the board. Tablero. Everything we know Todo lo about que the sabemos previous sobre los murders. casos anteriores. Worth taking another look. Vale la pena revisar. El tablero del caso es una técnica mental que permite que Saga analice pistas y avance en la investigación. Usa para moverte. Usa para acercar la imagen. Hacia los lados. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir. Confidencial. Los asesinatos de Cauldron Lake. Hubo una serie de asesinatos cerca de la localidad de Bright Falls. La investigación de las conexiones ayudará a encontrar al asesino. Ok. Víctimas. Todas las víctimas desaparecieron en 2010. Hay otros puntos en común. Dead Lane, dentista, heridas punzantes, hinchazón, hematomas en las muñecas. Dieron por desaparecida a la víctima en 2010 y la encontraron en 2012, enterrada en una tumba profunda. Hallada en Cauldron Lake en 2018, le faltaban órganos, un acto de depredación. El cuerpo no parece haber pasado 8 años en un lago. Wendy Davis, maestra, cadáver hinchado, herida grande en el tórax. Percy Wall, comerciante, hematomas, corazón extraído, tatuajes extraños. Encontrado hace 2 semanas, causa de muerte, herida en el pecho, el cuerpo está tatuado de forma ilegible. Método de asesinato. Diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto en común en los cadáveres, pero no la causa de muerte. Traumatismo torácico. Exposición al agua post-mortem. Hematomas en las muñecas y en las piernas. 2 víctimas tenían hematomas, las inmovilizaron, atadas de pies y manos. La víctima más reciente murió de un traumatismo torácico, coincide con la víctima del 2018. Difícil confirmarlo por el estado del cadáver. Cuchillazo profundo en el tórax, falta el corazón. La hinchazón del cadáver indica que se ahogó, pero se encontró una sola víctima en el agua. Todos los cuerpos estaban hinchados. La ponificación, ¿cómo se llama eso? Perfil del asesino. La tercera víctima estaba cubierta de tatuajes ilegibles. ¿Será un mensaje del asesino? Quizás su arte. Tatuaje post-mortem del cadáver. Los objetivos del asesino no tienen rasgos comunes distinguibles. Además de haber desaparecido en 2010, las víctimas no tienen otros puntos en común. El asesino quizás sea deportista o cazador. Traumatismo torácico con técnica parecida a las carnicería de animales. F. Casos. No. Control. Ok. I see you're already hard at work, Anderson. La visita al lugar mental no pausa We're el just juego. getting Ten cuidado started. con las amenazas. Let's head down the hill to the crime scene. Ok. Entonces cuando esté libre tengo que meterme ahí, ¿o qué? Hey, Casey. You putting me in charge. Why now?
Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Right. Muévelas, Stairs are muévelas. out. No está la You escalera. okay to jump down? I'm not that old. Qué feo. Aquí te ponen el mirror pick. Qué feo. Zoom. 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 La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cowlon Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada en toda su gloria. Ok. A salirnos y... Fucking nature. Naturaleza es una... Gives me a headache. There's too much sky. Y para allá que hay. Vamos para allá. Sí, sí, Not a sí, bad place to sí. get murdered. If getting back to nature is your thing. Es abono para los árboles. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Déjame ver qué hay ahí. Espérame. Estoy yo aquí. En lugar de que no quiero cambiar lugar. Todavía no se entiende. Así que casi llegamos. No, pues sí estaba retiradón. Tienda General Cauldron Lake. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Tranquilo, viejo, tranquilo. No, lo bajé la calidad. Que con lo de la transmisión. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Porque se ve diferente o cómo Thanks, se ve. Deputy. No tarp. You owe me a coffee.
Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Desbloqueaste la primera imagen clave. Colócala en el tablero del caso dentro del lugar mental. ¿Dónde? Vistas. Dar un vistazo. Control. ¿Cómo lo coloco? Permite que Saga vea las pistas activas. La imagen clave se pueden seleccionar con el mouse y colocar el tablero. Sí, pero no hay. Mover el cursor. Sí. Salirme de aquí. Oh, no puedo salirme. Amigos, ayúdenme. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hago? Se ve bien. ¿Qué calidad lo dejaste? Pues lo dejé en la baja. Lo bajé todo porque con lo de la transmisión se me iba. No puedo moverme de aquí. Mueve el cursor. Ya lo moví. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ya se me trabó aquí. ¿Qué show? Le pongo el C. Le pongo este. Pongo este. Ah, ya sé. Así. Ya se me trabó. Ya nada más puedo mover el cursor. Y no me sale el... ¿Qué pex? ¿Qué pex? Sí. No puedo ser. ¿Qué pasó? Ya no le puedo mover, mira. A ver, el C permite que Saga vea las pistas activas. D. No me quita. La imagen clave se puede seleccionar con el este. Ya. Ni con el otro puedo y colocar en el tablero. No, ¿qué pasó, amigos? Ay, me voy a tener que salir y meter otra vez. A ver, deja ver. Uy. Ya la usé y no quiere, mira. No quiere. No quiere. ¿Por qué? Estoy usando el teclado, el mouse y nada, no sale las letras que dice ahí. No manchen. A ver, déjenme reiniciarlo. Para pa 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 pa. Para pa 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 para pa 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 pa. No, quién sabe. A ver, déjame. Como que se trabó. Déjame cerrar la ventana y luego volver a abrirla. A ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Ya le hice todo el clic derecho y escape. A ver, ahorita, a ver qué show. Pero no sé por qué se trabó ahí. Si te derriban, usa esquivar para evitar nuevos ataques. Body is positioned on the table. Ritualistic. Te buscaste, ok. Luego te vas aquí.
Permite que active las imágenes. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Coloca una imagen clave en el tablero del caso y empieza una nueva línea de investigación. Ok, se encontró otro cadáver en el bosque cerca de Bright Falls. Coincide a la perfección. Averiguaré si esto está vinculado a los asesinatos que vinimos a investigar. Cuando se coloca una imagen clave aparece una pregunta nueva. ¿Consiste con asesinatos anteriores? Abre el tablero del caso para ver los objetivos. Control. F. Objetivo. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir para completar este objetivo. Buscar evidencia. Y L. Es el mapa. Tablero de los objetivos. Ok. Nomás tengo esta foto. ¿En qué dificultad lo dejaste? Es que dice historia normal y luego difícil. Le puse historia. No tengo idea de qué dificultad tenga historia. Bueno, vamos a salir. Jefe. Consigue pistas del cadáver para que avance la investigación. The killer left the heart right next to the body. El asesino dejó Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Pues tiene relación con nosotros. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ya no tiene más. Luego te vas otra vez acá y pones las fotos. Traumatismo torácico grave. Esto coincide con los anteriores asesinatos. Sí, es lo mismo. Nope. Extrajeron el corazón, pero lo dejaron en la mesa cerca del cadáver. ¿Interrumpieron el asesinato? Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas resolvieron las preguntas abiertas y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. Ok. Pulsa control para ver los objetivos actualizados. Control. Averigua más sobre las víctimas. Averigua más sobre el asesinato. Ahora puedes recorrer el tablero del caso o salir con es para conseguir pistas nuevas. El asesinato coincide con los casos anteriores, pero lo interrumpieron. Quizás esta vez tengamos más pistas. ¿Y ahora cuáles son las preguntas? ¿Él o los asesinos? ¿La víctima? Pues la víctima es ese, ¿no? El gordito. A ver, salir es... Salir. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues.
Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Y las huellas ahí se ven, mira. Las huellas. Vamos otra vez acá. Allá. Y luego, ¿quién? Él o los asesinos. Estaba aquí. Aquí hubo mucha actividad. Es poco probable que el asesino haya trabajado solo. Y luego te vas para atrás, aquí, te vas ahí y le pones esta mesa a la víctima. Think Saga. Bootprints. Varios asaltantes presentes. Escena confusa, crimen pasional, premeditado. Quedó todo hecho un desastre. ¿Los agarraron con las manos en la masa o solo fueron desprolijos? La víctima. Did they plan for the murder to happen here? ¿Dónde está la cuarta? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Okay. Después. Okay. Nada que en una basura. Ya que hay. Ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira. A creepy twig sculpture? Una escultura extraña. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Wash your hands. Take the chicken out of the fridge. Take a nap. Ok, confusión. Sigue los pasos. Lavarse las manos. Oh, yo no sé qué hijo. Wash your hands. Lava tus manos. Espérala. ¿Acaso es este el acertijo? Con figuritas te lavas las manos, latinas. ¿Dónde estará el exorcista? Esto que es. Mira, ahí viene un signo, son dos triángulos. Igual había ahí dos triángulos. ¿Será que tienes que ponerle de todos los triángulos hacia arriba? Los que están así, esto. Enter. ¿Sí? No entiendo, no me dan pistas, denme más pistas. I'm gonna go check something out.
Be right back. Got it. Pero ahí están estos chavales. Ahora yo me voy para acá a ver qué hay. Ah, mira, ahí está otra. Usa para activar la linterna. ¿Cómo la activo? Ah, caray, se hizo de día. ¿Qué pedo? Estoy en una dimensión. Usa la linterna. ¿Cómo activo la linterna? Ver las opciones. Controles. Adelante, atrás, derecho, esquivar, acciones, interactuar, apuntar. Linterna con el B. ¿Pero cuál es el B? Es vincular. Activar, desactivar linterna con L. L. Ah, mira, ya está. Pero ¿cuál es la primera? Y acá está el otro signo. Ahí está el otro. Ok, ya tenemos. ¿Qué pedo? ¿Por qué se ve así? Suave. Hey there, Mr. Deer. Hola, señor venado. You remind me of a dream I had. Un sueño que tuve. Mira, estas son. Esta es hacia abajo, pero. Esas dos. La de acá. A ver. ¿Se puede usarla? Ok, a ver, pero para saber cuál es cuál. ¿Cómo voy a saber? Mira, aquí está otro. Y aquí. ¿Qué dice? It's not the same. No es lo mismo. No lo describo. Mire, ya atrás. Ya decídanse, pues ¿cuántos son? Ahí hay otro. Ahí hay otra. Ok. Ok. Su- Queridos intrusos, esto es una advertencia. Dicen que el lago es una caldera que se formó por una erupción volcánica o los sumideros que deja a su paso. Y si no es verdad, y es algo más, algo menos natural y mucho más artificial, deliberado. Creo que el lago no se formó, se diseñó y tiene un propósito. El lago es un escondite. Bajo la superficie calma yace una maquinaria secreta lista para activarse con un botón. Y la gente que lo tiene está en casa grande junto al lago y prepara todo lo sé. Primer dibujo, línea del agua. La verdadera caldera lo causó un volcán, lava. Segundo dibujo, línea del agua, estructura artificial, máquinas extrañas. Uy, ¿qué es? Wow. Estoy otra vez esa. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. A ver, creo que el acertijo está en la tapadera que dice
primero el de lavarse las manos, que viene siendo este, al lavabo. Y luego, ¿qué más decía el otro? Vamos a ver. Primero, wash your hands. Sigue los pasos. Lavarse las manos. Primero es lavarse las manos. Luego descongelar el pollo y dormir una siesta. A ver si es así. Lavarse las manos. ¿Cuál es el signo de lavarse las manos? Hey, let's get back to work over here, can we? Espérame. Lavarse las manos. Aquí está el baño. Ese es el signo. El del uno arriba, uno abajo y cruzado. Vamos a hacer eso. Ténganme paciencia, gente. Entonces el primero es este. Y luego es take the chicken of the fridge. Tomar el pollo del refrigerador. El que está en el refrigerador es el refrigerador. Tomar es el del el reloj de arena. El reloj de arena. Reloj de arena. Reloj de arena. Reloj de arena este. Y luego take a nap. Toma una siesta. Una siesta. Una siesta, entonces es ir al cuarto. Pero ¿cuál cuarto? Aquí no hay. Aquí no hay. Entonces es la habitation. Tampoco. Y este aquí. Este es los dos triángulos o este. Bueno, vamos a probar ese. Los dos triángulos o ¿cuál era el otro? Ese es el problema que tengo. Aquí siempre se me olvida bien fácil. Soy Dory. Me olvidan las cosas bien rápido. Estos cruzados y estos cruzados. Primero los separados. Luego ya se me olvidó los otros. Flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side Slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. Eran los divorciados. ¡Ah, lo logré, señores! Don't take anything if you aren't one of these. No te lleves nada si no eres uno de los árboles. Hoy de los árboles. Ah, es el culto, ¿verdad? Esto es el culto. ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja! Voy a ir para allá entonces, por favor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Did you get lost, Anderson? No, no me perdí, viejo. Tengo aquí esto. Vamos a ver si con las que ya tengo. La víctima. Necesitamos estas. Manera de botella. Tipo de lado. Esas no son para esas. Lista.
hablar con alguien. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Solo con la gente y examina los alrededores para descubrir pistas. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ¿Qué pasó cuando lo despiden? ¿Así que está desaparecido del 2010? Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. ¿Sí se me escucha ahí bien? ¿Se me escucha? I think that's everything. ¿Sí se me escucha? Probando. Not sure. Need to think about it. Ok, ¿y ahora qué? Hablaste con este vato. Ahora vamos acá. Tablero del caso, la víctima. Casi. Confío en la opinión de Casi sobre la gente. Parece que nuestra víctima no era estable a nivel mental. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Nadie oyó hablar de este tipo durante 13 años. ¿Por qué aparece ahora? ¿En dónde estuvo? Confío en la opinión en Casey sobre la gente. Parece que nuestra víctima no era estable o nivel. ID de la víctima: Robert Nightingale, antiguo agente del FBI. Estado mental cuestionable al momento de la desaparición. ¿Y ahora? ¿Espontáneo, premeditado o espontáneo? Parece nuevo, lo trajeron los asesinos. ¿Por qué? ¿Para instalar una cámara? ¿Una película? No. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Sí. Profiling. Hacer un perfil. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Usa los perfiles en el lugar mental de Saga para saber lo que piensan sospechosos y víctimas. Perfiles. Con la intuición, Saga descubre pistas nuevas cuando hace perfiles de personas de interés. Manches, si se ve drástica esa foto, se ve buena. Persona desaparecida. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Oh, neta.
Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ok. ¿De dónde salió la víctima? Percibo que Nightingale salió del lago. ¿Por qué ahora? Después de 13 años. ¿Dónde estuvo? Up from the lake that's not a El lago lake. que no es. It's Está dark. oscuro. He was there También too. estaba allí. You are not allowed in the lake until he says Yo digo que otherwise. lo contrario. Ay, mamita, esto ya se puso drástico. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Atando cabos, señores, atando cabos. Somos unos detectivastas. This is one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. A ver, espérenme, gente, espérenme. You need to get out Dame more. las carnitas. Es un It poco is kind of terror. creepy, though. Déjame cerrarla acá. Vengo, espérame. Uy. Regresamos. Todo correcto, todo correcto. Vamos, seguimos. ¿Ahora dónde? No velas, güey. ¿Dónde te vas ahora? ¿Por acá? No, pues ya. Terminar el camino bloqueado. Oh, mira. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Colectar Barefoot. cuentas. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. ¿Por qué no agarras esa, amiga? Agárrala. ¿Qué dice? No alcanzo a ver muy bien. No se la grabo. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. Unas hojas que It's tenías for que us. recolectar en el juego. The text is about us. Era de su propio equipo. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message.
Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Las páginas de manuscritos se I should pueden leer profile en Nightingale about nuevamente. this page. Perfiles. Una página. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Ahora vas a tener que regresar allá. Páginas de manuscrito. La víctima era de su propio equipo. Era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale, que había desaparecido hace 13 años. Había reaparecido de la nada y justo lo asesinaron en un ritual sangriento y brutal el mismo día de su regreso. Y encima, habían encontrado una página con muchas palabras. Era la primera que había aparecido, no la última. El primer paso hacia profundidades aterradoras. Verdades secretas temblaban más allá del umbral. La lectura de estas palabras, justo estas palabras, era como una especie de mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. No sé qué hacían. Alguien jugaba con todo esto. ¿Lo hicieron adrede? ¿Como una invitación? ¿Por qué no aceptaron? Audacia pura de un misterio imposible que se les presentaba, aunque supieran que terminaría todo. Even if they know it will end up hurting them, leading them on an invitation. Okay. Huellas que salen de abajo de la roca. Ya tenemos otra pista. ¿Qué? Atravesó una piedra. No tiene sentido. Enfrió la pista. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Muchas cosas desconocidas, no tiene sentido. Hago las preguntas incorrectas. Algo más por aquí. Esto. Aquí suceden más cosas de las que veo. Debo examinar el cadáver más en profundidad cuando llegue al pueblo. Sentí que al leer estas palabras recibí un mensaje. Alguien jugaba con ella. Found all I can here. Y todo lo que pude. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ok, amigas. Ok, amigos. Casey, Amigos. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Okidoki. Vámonos. No corras, compa, no corras. Vamos, camina. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Exacto, exacto. Ya se está escribiendo la primera página. Hey,
You made it back. Lograste Good. regresar. Bien. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Vemos el cadáver al pueblo. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Llave de atajo. Thanks. Llevar el auto de vuelta a Bright Falls. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. Okay. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Yo bien una taza. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Sounds good. Vamos a abrir esto. Enter. Pásale, compa. Luego F. ¿Lo tienes que cerrar? Espérale. Vámonos. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Okay. Doubt they see much stuff this gruesome. Bueno, avanzamos bastantiño. ¿Eso qué es? Espérame. Espérame, güey. Espérame, güey. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Ábrete. Okay. Mira, ahí hay algo. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie Una lunchbox. lonchera de- Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Estamos todos juntos en esto, héroe. Que tengas un día heroico. Fragmentos de manuscrito. Ok. Lonchera de Alex Casey. Los fragmentos del manuscrito se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. Una y otra vez, mantén pulsado el botón de disparo para activar el modo de disparo automático, aumentando de forma significativa la velocidad de fuego. Más balas, aumenta el tamaño del cargador en un 50%. Otro disparo a la cabeza, acierta los dos disparos a la cabeza seguidos para aturdir a un enemigo durante un tiempo. No manches, nomás tengo dos. Tengo que encontrar todo esto. Tengo que encontrar ticketcitos. Vámonos. Todos los tickets, todos los tickets. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find.
¿Por qué se bajó otra vez? ¡Córrele, Miguel! ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! Hay tickets por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Enter. Pásale, mijo, pásale. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure brand. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Mira, con eso de que tengo que encontrar tickets. Aquí viene otro. F. No, ya me... aquí está. Llegué más rápido. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Great pow. Vamos a este primer entonces. ¡Vámonos! I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Regresamos. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. ¡Úrale! Ya acabamos el primer escenario. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Raypole, Washington. Bueno, gente bonita, hasta aquí el video del día de hoy. Vamos a dejarlo hasta aquí. Pero seguir continuando esta travesía nuevamente en Bright Falls. Y una horita nomás. Echamos 1:14. Muchas gracias por pasarse. Y nos vemos en una próxima transmisión. Sí que sí. Ya pasamos el primer escenario. Así que hasta aquí. Vamos a dejarle el videíto. Ok. Nos vemos en la próxima, señores. Muchas thank yous. Muchas thank yous. Thank yous very much. Thank you very much. See you. See you. See you.